Bien, como saben, yo les estoy predicando sobre la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Y hoy nos toca meditar en el capítulo 2, versículos del 14 al 15. Así que vamos a abrir la Biblia por Filipenses, capítulo 2, del 14 al 15. Son los textos que vamos a leer. Cuando los tengan, nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor. Filipenses 2, del 14 al 15. ¿Lo tienen, hermanos? Filipenses 2, 14 y 15. Dice la palabra del Señor: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vamos a leerlo otra vez. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Esta carta que, como ya sabemos, Pablo escribió entre los años del 61 al 63 después de Cristo, ¿verdad? Estando preso en Roma. Es un documento histórico que contiene muchísimas enseñanzas doctrinales que fueron útiles a la iglesia de Filipos y que siguen siendo útiles a la iglesia de todos los tiempos. En los versículos anteriores que ya hemos meditado, Pablo les había dicho que fueran obedientes, estuviera él presente o no, que fueran obedientes. También les había dicho que se ocupasen en su salvación con temor y temblor. Y ahora lo que el apóstol Pablo les dice es cómo hacer eso. Porque, como siempre, Pablo es muy práctico en su teología. Él nos dice algo y nos dice cómo hacerlo. No nos dice solamente sean santos, sino que nos dicen apártense de todo aquello que no agrada a Dios, etc. Es decir, él es así. Cuestiones prácticas. Hermanos, queramos o no, conscientes o inconscientemente, o huyamos de ello, las murmuraciones y las contiendas siempre llamarán a la puerta de nuestra vida. Y nosotros tenemos que decidir de antemano qué haremos cuando eso ocurra. No tenemos que esperar a ese momento para decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Recibo el chisme? ¿Lo transmito tal como a mí me lo han transmitido? ¿O qué hago con eso? O si alguien busca bronca, ¿me involucro en la bronca? Eso son contiendas. Es antes de que ocurra, es antes de que nos veamos en esa situación que tenemos que decidir qué vamos a hacer. Porque si no, en ese momento puede que los nervios o la situación no te permita tomar la decisión adecuada. La verdad es que la mayoría de la gente no ve nada malo en la murmuración. Ni siquiera algunos entienden lo que es la murmuración, porque dicen, no, yo no murmuro. Yo solamente estaba diciendo esto de una persona que no estaba delante y no se podía defender. Eso justamente es murmurar, ¿verdad? Hablar de alguien que no está delante y no se puede defender. Eso es murmurar. Contienda es buscar bronca. Estar siempre con el ceño fruncido buscando a quien molestar. Son cosas que el apóstol Pablo nos está diciendo en la Escritura que no le agradan a Dios, que Dios quiere que no estén en nuestras vidas. A veces, aunque no le demos importancia, cuando hacemos un comentario de alguien que no está delante y que no se puede defender, podemos decir, no, pero no tiene importancia. Sí la tiene, porque después pasa de boca en boca
y se va haciendo más grande, se va haciendo más complicado, más negativa, más cruel, y podemos destruir las relaciones, podemos destruir a las personas. Y no solo destruimos a quien criticamos. El problema de la murmuración es que es una espada de doble filo. Le haces daño a quien critica, pero la murmuración también te hace daño a ti. Porque la murmuración te aleja de Dios y no hay mayor daño que ese. ¿Ok? Por tanto, la crítica, cuando es malsana, cuando se hace detrás de las personas y no delante, porque cuando tú estás haciendo una crítica constructiva, la persona tiene que estar delante. Si no, no es una crítica constructiva. Si estás criticando a alguien que no está, lo que estás haciendo es chismeando. No sé si se dice así. ¿Chismorreando? Bueno, murmurando. ¿Ok? Si hablas de alguien que no está presente y no se puede defender, tú no estás haciendo un comentario, tú estás murmurando. Y es algo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Eso crea contiendas, divisiones, ya sea en la familia o entre las amistades o entre los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Así que hablemos de la murmuración. Dice Pablo ahí, haced todo sin murmuraciones. La murmuración destruye las relaciones interpersonales. Y el apóstol enseña que la murmuración no proviene, por tanto, de Dios, porque es algo que Dios no quiere en el corazón de su iglesia. Porque Dios aborrece todo lo malo y la murmuración lo es. Esto es algo que tenemos que tener claro. Es evidente que dentro de la iglesia de Filipo había problemas de este tipo. Más adelante veremos cómo había dos hermanas que estaban enfrentadas entre ellas y una hablaba de la otra hablaba de la una y estaban creando problemas, contiendas y divisiones. Por causa, no sabemos si de envidia, celos, enojos, fuera lo que provocó esa situación, lo cierto es que el fruto que estaba dando hacía daño a la congregación. Por eso Pablo está corrigiendo estas actitudes. Hay gente experta en detectar errores en los demás, pero absolutamente inútiles para ver los propios. Hay personas que siempre están hablando de fulano, de mengano, de fetano, de este, de aquel, del otro, pero nunca se fija en su propia vida. Siempre fijándose en lo negativo, escondiendo lo positivo, quejándose. Y saben, la queja, la crítica malsana, la murmuración, generalmente acaba en rebelión. Yo quisiera que ustedes me acompañaran a Éxodo, capítulo 16, el libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, y en el capítulo 16, versículos 1 y 2, dice ahí que partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y presten atención ahora, versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Toda la congregación, miren, cuando dicen esto, ¿ustedes creen que a todos al mismo tiempo le dio por criticar a Moisés y a Aarón? ¿O fue alguien que empezó, prendió la llamita y esa llamita fue corriendo y contaminando a otros y extendiéndose ese fuego que puso al pueblo en rebeldía? ¿Verdad? Es así como se propaga la murmuración. No todo el mundo al mismo tiempo se pone en contra de alguien, sino que alguien enciende la chispa y es, como dice Santiago, la lengua es como una chispa que puede incendiar un bosque entero. Una simple chispa puede incendiar un bosque entero. Es como el timón de un barco, que por muy grande que sea el barco, el timón es pequeño. Y donde
tú manejes el timón, allá están manejando el barco. Así es a veces la lengua, ¿verdad? El pueblo murmuró de Moisés y de Aarón. El término que se usa en este pasaje dice que es como un murmullo de descontento que se levantó y que se fue extendiendo hasta convertirse en una verdadera amenaza conforme fue tomando fuerza. Suele ocurrir cuando la gente desconfía de los dirigentes o simplemente cuando pretenden sustituirlos. Y eso les puede llevar, como digo, a la rebelión. Y aunque algunos no le dan importancia, como dije antes, y crean que no pasa nada por murmurar, la verdad es que si algo nos enseña la Biblia, es que la murmuración tiene graves consecuencias. Número 16 relata la historia de los hijos de Coré. Nosotros les hemos predicado sobre los hijos de Coré. Una familia que se puso también en contra de Moisés y de Aarón. Ellos eran siervos del Señor, pero no se conformaban con su ministerio, sino que ellos querían guiar al pueblo, sustituir a Moisés y a Aarón, ponerse en el lugar que Dios no les había puesto a ellos. Y saben, la rebelión de los hijos de Coré, ahí en el capítulo 16 del libro de Números, se relata que les llevó a la rebelión, una rebelión que Dios castigó duramente, haciendo que la tierra se abriera y tragara vivos a todos aquellos que habían murmurado contra los siervos de Dios. Después de un hecho como ese, lo lógico sería pensar que el pueblo dejara la murmuración y respetara, aunque solo fuera por temor a Dios, a aquellos que les dirigían. Sin embargo, si ustedes leen el capítulo completo de Número 16, se darán cuenta de algo curiosísimo. Y es que justo al día siguiente de que la tierra se abriera y se tragara vivo a aquellos que habían murmurado contra Moisés y Aarón, al día siguiente se levantó otra vez un murmullo, una murmuración contra Moisés y Aarón, porque los culparon de la muerte de estos, como si fuera Moisés el que los mató. Fue un juicio de Dios mismo. Pero el pueblo volvió otra vez a caer en murmuración. Y saben, eso provocó la ira de Dios de tal modo que 14.700 personas perdieron la vida por involucrarse en esa rebelión. Por tanto, la murmuración no es una cosa sin importancia, porque pasajes como esos nos demuestran que el descontento, la crítica malsana, la murmuración, la contienda, la rebelión, es algo que Dios no soporta. Es algo que Dios castiga duramente y que es algo en lo que no debemos involucrarnos. Evitemos pues las murmuraciones y las contiendas. No porque sea un capricho del apóstol, sino porque nos está dando buenas razones para ellos. Dios quiere que lo hagamos todo sin murmuraciones y contiendas. Tales actitudes no le agrada a Dios. Déjenme decirle algo práctico, algo que tiene que ver con lo que hacemos. No acepten ningún cargo, ninguna responsabilidad en la iglesia, ni en la empresa en la que trabajan. No se comprometan a algo si después lo van a hacer quejándose. La murmuración es como la gangrena que todo lo pudre. No murmures, no critiques, no pelees. Si tienes algo que decir a alguien o de alguien, ve a esa misma persona. Es lo que nos enseña el Señor Jesús en Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 18. Si tienes algo con tu hermano, ve a él, estando tú y él solos, y habla con tu hermano. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, bueno, pues ve con 2 o 3 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra.
Y si no los oyere tampoco a ellos, bueno, pues llévalo ante la iglesia y tenlo por gentil y publicano, es decir, tenlo por un no convertido o por un no cristiano, por alguien que ha apostatado de su fe, ¿no? Sea como sea, Mateo 18, del 15 al 18, es clarísimo. El Señor Jesús no da lugar a la duda. Explica con toda sencillez qué es lo que hay que hacer. Las contiendas suelen ser, en muchos casos, fruto precisamente de la murmuración. Y separa a las personas, incluso a las que se aman. Yo he visto cómo las contiendas se han separado matrimonios, familias, separadas simplemente por algo que ocurrió, algo que, bueno, lo que la palabra de Dios nos enseña es que debemos apartarnos de las contiendas y de los contenciosos, ¿ok? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pablo, como buen maestro, siempre lleva las cosas al terreno de lo práctico. El llamado a ser irreprensibles y sencillos. Todos sabemos lo que es ser irreprensible, ¿verdad? Significa que no tengan que estar llamándonos la atención. Que seamos irreprochables. Se trata de que actuemos bien. Ser irreprensible es un requisito imprescindible para poder servir al Señor. Pero no solo para los siervos de Dios. Me refiero a que se involucran en la oración y en la palabra. No, también para cualquier servicio en la iglesia. Hasta para servir las mesas hace falta ser irreprensible, porque el apóstol Pablo, hablando de ese tema del diaconado, de los que sirven en tareas prácticas, dice que estos también se han sometido a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Por tanto, ser irreprensible es un requisito imprescindible para poder servir a Dios. Pero no solamente se exige ser irreprensible a los siervos de Dios, sino que se exige a todos los creyentes, porque en esta carta de Filipenses Pablo no está hablando de los siervos, está hablando a toda la iglesia. Él está diciendo para que seáis irreprensibles. Es más, si no fuéramos irreprensibles, tendríamos un grave problema, porque no estaríamos preparados para el día de Jesucristo. Hay multitud de textos en los que el apóstol Pablo dice, por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, que ya lo hemos estudiado, en Filipenses capítulo 1, versículos 9 y 10, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Quiere decir, el día en que Cristo venga por su iglesia. Si no eres irreprensible, el día que Cristo venga por su iglesia, igual tú te quedas y no te vas con el Señor, lo cual sería terrible, porque aquí en el mundo, en el momento que la iglesia sea arrebatada y el Espíritu Santo vaya con la iglesia, aquí el mundo va a estar un desastre total, porque serán derramadas las copas de la ira de Dios y vendrán los juicios de Dios sobre la tierra, sobre aquellos que fueron rebeldes al Evangelio. Por tanto, en 1 Corintios 1 del 7 al 8, en Colosenses 1 del 21 al 22, en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 3 del 12 al 13, en 1 Tesalonicenses 5, 23, segunda de Pedro 3, 14, hay multitud de pasajes en los que se está repitiendo continuamente esto. Fíjense que el apóstol Pedro, en segunda de Pedro capítulo 3, cuando está hablando del fin del mundo, de cómo va a ser el fin del mundo, segunda de Pedro capítulo 3, ahí en el versículo 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas,
procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Procurad ser hallados, cuando Cristo venga, procura que te encuentre irreprensible y en paz. Esto es muy importante. Cuando se repite algo, una enseñanza continuamente en las Sagradas Escrituras, es porque Dios le da mucha importancia a esto. Por tanto, debe quedar bien claro que esa es la voluntad de Dios para todos nosotros, que seamos irreprensibles. Se trata de una tarea que no es fácil, ¿verdad? Pero es una lucha cotidiana que tenemos que enfrentar a veces contra nosotros mismos, es decir, contra las tentaciones, contra el pecado, contra todo lo que hay en el mundo, ¿no? Vivimos en una generación maligna y perversa, dice Pablo. No es fácil batallar contra la corriente, pero somos llamados a hacer eso, a no dejarnos arrastrar por la corriente, sino a nadar contra corriente. Cada día se hace más difícil, es verdad, porque, el diablo ha facilitado el pecado de tal modo que a través de la televisión, de los móviles, el pecado se ha extendido de una manera terrible. Y en estas últimas décadas vemos cómo la maldad avanza, y avanza sin control. O sea, avanza cada vez más. Ya está llegando a los niños. De tal modo que hoy en día mucha gente ya no sabe qué es bueno o qué es malo. Pero debemos recordar que la voluntad de Dios para nuestras vidas es que nosotros seamos puros, irreprensibles y sencillos. Cuando yo leí, la primera vez que leí este versículo, irreprensibles y sencillos, yo pensé que lo de sencillo tenía que ver con la humildad. Pero no. Después, estudiando el texto, estudiando las palabras en el texto original también, me di cuenta de que se está refiriendo a otra cosa. Se está refiriendo a que seamos íntegros, que no tengamos mezclas. Es decir, que no seamos adulterados. Se refiere a eso. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios insistió en que su pueblo no mezclara, por ejemplo, el algodón con el lino. Y uno dice, ¿qué importancia tiene eso? Mire, es que Dios no quiere que las cosas se adulteren. El lino que sea lino y el algodón que sea algodón. Es decir, nosotros debemos ser santos, no adulterados. No debemos adulterarnos, ¿verdad? Esto, hay muchos textos que lo indican y yo le podía dar algunos de ellos, pero ¿verdad que no es lo mismo un vaso de leche natural que un vaso de leche con agua? No es lo mismo. Un vaso de vino natural con un vino aguado no es lo mismo. Las cosas naturales. Bueno, pues lo natural es que el cristiano sea santo. No sea santo y pecador y santo y pecador y santo y pecador y esté jugando con el pecado continuamente. O sea, el cristiano debe ser santo. El cristiano debe andar en santidad, porque somos llamados a eso. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Daniel, el profeta Daniel habla de una imagen profética que habla del futuro y dice que es una imagen que tenía los pies de hierro mezclado con barro cocido. Cuando lo espiritual se mezcla con lo carnal, siempre acaba en desastre. Sencillo significa que debemos reflejar la pureza de un corazón sin mezclas, un corazón sin engaños, un corazón en el que la palabra de Dios es lo que se refleja en su testimonio personal. El hombre bueno del tesoro del corazón saca cosas buenas. ¿Por qué debemos ser irreprensibles y sencillos? Porque es la iglesia por la cual Cristo viene.
Efesios capítulo 5, del 25 al 28, el apóstol Pablo, hablando del matrimonio y hablando de Cristo y la iglesia, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia que Cristo quiere. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es: cuando Cristo venga a por su iglesia, ¿queremos ir con Él? ¿O queremos quedarnos en la tierra a pasar por la gran tribulación? Yo no sé ustedes, pero yo me quiero ir con el Señor. Yo prefiero irme, porque aquí la vida se va a poner muy, muy complicada. Somos hijos de Dios y Dios busca hijos de Dios, pero no a cualquier precio. Busca hijos irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Bueno, la única forma en que Dios puede encontrar estos hijos es obrando como Él hace en nuestras vidas, porque la verdad es que Dios sabe que ninguno de nosotros somos santos y sin mancha. Ninguno. Dios sabe que todos le fallamos alguna que otra vez. ¿Cómo entonces Dios va a conseguir hijos irreprensibles? Bueno, la verdad es que lo que Dios hace es tomar pecadores como nosotros y transformarnos. Él nos transforma. Él es el que se encarga de trabajar en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo que viene a nuestro corazón cuando creemos. Él empieza a trabajar en nosotros, cambiando nuestros principios, nuestros valores, nuestra forma de proceder, nuestros patrones de conducta. Dios es el que no solo nos hace nacer de nuevo, sino que nos ayuda a crecer en el conocimiento de su voluntad. Y nos da el poder, por medio del Espíritu Santo, para poder vivir esa vida que Él quiere que vivamos. Sin mancha se refiere, es una expresión que se refiere a aquellos sacrificios que se presentaban a Dios por el pecado. Tenía que ser un cordero sin mancha, de 1 año, sin mancha, sin defecto. Porque Dios no acepta cualquier tipo de ofrenda. Tiene que ser sin mancha. ¿Ok? Bueno, pues a eso se refiere. Claro que nosotros ahora ya no tenemos que ofrecer sacrificios muertos. ¿Ok? Romanos 12 dice que nosotros ahora ofrecemos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, ¿verdad? No tiene que ver solo, sin mancha se refiere no solamente a los grandes pecados. Cuando venimos a Cristo venimos con pecados enormes. Bueno, Él nos perdona y empezamos una vida nueva en relación con el Señor y tal, pero a veces quedan todavía cositas. Esas cositas Dios las quiere quitar también. Que no quede mancha, ninguna. Porque una mancha estropea realmente a una persona, ¿verdad? Cuidarnos de los pequeños detalles. Salomón escribió: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Es decir, lo mismo que una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Eclesiastés 10:1. Cazadnos las zorras pequeñas, dice Salomón, que echan a perder las viñas, porque nuestra viña está en ciernes. Cuando la viña está empezando a echar fruto, ¿verdad? Si vienen las zorras pequeñas y se comen el fruto, echan a perder las vides. Los pequeños detalles, las cosas que a veces no le damos importancia, pero que Dios sí se la da. Y si Dios se la da, nosotros debiéramos dársela también. Toda desobediencia, por grande o pequeña que sea, debe ser corregida, porque vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Jamás la palabra
definió con tanta exactitud la sociedad en la que estamos viviendo ahora. Esta es la sociedad que nos rodea, en la que estamos tú y yo. Una generación maligna, perversa. Muchos cristianos se dejan arrastrar, engullidos por el mundo, por esta generación maligna, al aceptar las cosas del mundo como normales, como buenas. Cuando se amoldan al mundo desechando los principios divinos, se pierden. No podemos escapar de la realidad que nos rodea. Tendríamos que irnos a otro planeta, ¿verdad? Pero Dios no nos pide quitarnos del mundo, lo que nos pide es que nos guardemos del mal. Incluso en la oración que Cristo hizo por la iglesia, en Juan capítulo 17, ¿verdad? En el versículo 15, Él lo dijo. Él no pidió que nos quitara del mundo, pidió que nos guardara del mal. Recuerden que esta es la palabra de Dios para nuestra vida. Lo malo no es vivir en medio de una generación maligna y perversa. Lo malo es dejarte arrastrar por ella. De hecho, la voluntad de Dios es que nosotros, en medio de esa generación, nosotros podamos alumbrar. Por eso dice, en medio de tanta maldad y perversión debemos mantenernos limpios. En medio de las tinieblas y de la oscuridad, nosotros somos llamados a resplandecer como luminares en el mundo. Debemos ser como ese faro que guía a los barcos en la oscuridad para llevarlos a buen puerto. Así debemos ser los cristianos en este mundo. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús cuando dijo, vosotros sois la luz del mundo? ¿Verdad? Se refería a eso. Nosotros tenemos que guiar a otros a buen puerto. Pero ¿cómo lo haremos si nuestros actos son diferentes a nuestras palabras? ¿Creerá alguien en lo que le decimos? Si decimos una cosa y hacemos otra, ¿nos creerán? No. Tenemos que ser íntegros. ¿Han visto alguna vez una lámpara tan sucia que apenas alumbraba? Yo las he visto y he tenido que quitar una bombilla de esa y se te quedaba pegada en las manos. Terrible. Hay cristianos así. Cristianos cuya luz está opacada por la suciedad en su vida. Nosotros no somos llamados a eso. Somos llamados a mantenernos limpios para que podamos dar luz, para que podamos alumbrar a los que están a nuestro alrededor. Ahora, ¿cómo lo haremos? Pablo nos ha dado aquí dos claves sencillas: sin murmuraciones ni contiendas. Si quitamos las murmuraciones y quitamos la contienda de nuestra vida, ya estamos logrando ser más conforme a la voluntad de Dios. Ya estamos logrando ser luz en medio de la oscuridad. Simplemente cuidándonos de estas dos cosas, de la murmuración y de la crítica. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1, del 5 al 8. Una de las pruebas indubitables de que estamos en la luz y de que podemos brillar es que tenemos comunión los unos con los otros. Y miren, la murmuración y la contienda impide la comunión con los hermanos. Impide la comunión en la familia, en el matrimonio.
He visto a mujeres hablar mal de su marido a otras personas, sin que el marido se pueda defender. Y he oído a maridos hablar mal de sus mujeres. ¿Ustedes creen que eso ayuda al matrimonio? Eso no lo edifica. ¿Eso qué hace? Lo destruye, ¿verdad? O sea, si queremos un matrimonio fuerte, la cuestión no es que hablemos mal de nuestra esposa o de nuestro esposo. Hablemos bien. Y si tenemos algo que decir de nuestra esposa, digámoselo a ella, no a una tercera persona, que después se lo dirá a una cuarta y esta a una quinta, y eso seguirá extendiéndose, lo cual no ayudará en el matrimonio. En la familia pasa lo mismo. Es que tu hermano, tú no te puedes imaginar porque tu hermano hizo, tu hermano dijo, y el hermano no está delante para que se pueda defender. Eso no ayuda a la comunión a la que Dios nos llama. Los verdaderos hijos de Dios procuramos ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual alumbramos como luminares en el mundo. Recuerden las palabras del apóstol Pablo. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y el templo de Dios sois vosotros. 1 Corintios 3:17. Yo puse ayer en Facebook, puse un texto bíblico. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, del 29 al 32. Hermanos, debemos vivir de tal modo nuestro testimonio que de verdad alumbremos a los que estén a nuestro alrededor. Sin críticas, sin murmuraciones, sin entrar en contiendas. Pablo enseña estas cosas no solo convencido de que son posibles, sino sobre todo de que son necesarias. Nuestra conducta debe ser irreprensible y sin falta. Un comportamiento ejemplar es lo que se demanda de los cristianos, de todo aquel que decimos que somos hijos de Dios. Un comportamiento ejemplar. Para ser mejores personas, mejores padres, mejores esposos, mejores hermanos, mejores amigos, mejores compañeros de trabajo. Un comportamiento ejemplar. Esto es lo que la palabra de Dios demanda de nosotros. No critiques, no murmures, no contiendas, no destruyas, edifica. Sé irreprensible y sencillo, hijo de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en la cual alumbramos como luminares en el mundo. Amén. Este es el mensaje de Dios para nuestras vidas. Ahora, ¿qué hacemos con esto que Dios nos ha dicho? ¿Lo meditaremos o simplemente lo dejaremos pasar como agua que lleva el río? ¿Nos propondremos realmente aplicarlo a nuestra vida? ¿Procuraremos ponerlo en práctica? ¿O simplemente, sí, yo creo que a lo mejor sería bueno, pero a la primera ocasión vamos a caer en crítica y en murmuración o en contienda? ¿Qué haremos? Ya conocemos cuál es la voluntad de Dios. Él nos lo ha dicho por medio de su palabra. Ahora nos toca a nosotros tomar la decisión. A mí me gustaría
que le pidiéramos a Dios en esta mañana que nos ayude a poner por obra su palabra, para que no seamos solo oidores, sino hacedores de ella. Cuantos quieran que Dios nos ayude en esto, pongámonos de pie y oremos al Señor, pidiéndole que Él nos ayude, pidiéndole que esté con nosotros y nos dé la fuerza necesaria para hacerlo. Alguien que quiera orar, por favor, pidiéndole a Dios que nos ayude en esto. Señor, ayúdanos a poner por obra tu palabra. No hacen falta oraciones largas, pero sí que se lo pidamos a Dios, que Él esté con nosotros y nos ayude. Gloria al Señor. ¿Quién quiere orar? Aleluya. Amén. Aleluya. ¿Alguien más? Bendito Dios. Sí, Señor. Amén. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Bendito eres, Señor. Querido Dios, tu palabra no es difícil de entender, Señor. Lo difícil es llevarla a la práctica. Por eso te pedimos tu ayuda. Te pedimos que estés con nosotros y nos dé la fuerza necesaria para hacer lo correcto cuando sea necesario. Ayúdanos, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú lo hagas posible, que tú nos recuerdes estas cosas en el momento apropiado que lo necesitemos y que nos des la sabiduría que necesitamos para tomar las decisiones adecuadas. Padre, glorifícate en nuestras vidas. Queremos ser esa luz que alumbre a los que están a nuestro alrededor. Pero sabemos, Señor, que si no estamos limpios no podremos alumbrarles. Ayúdanos. Estamos aquí en esta mañana oyendo tu palabra y también tomando decisiones. Ayúdanos, Señor, a tomar las decisiones adecuadas. A que dejemos de ver siempre el vaso medio vacío y comencemos a verlo medio lleno, Señor. Ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Haz tu obra, Señor, en nuestras vidas, porque te necesitamos a ti, Señor. Amén. Hermanos, la palabra del Señor dice en Éxodo capítulo 12 que cuando Dios fue a liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, le dio instrucciones prácticas, concretas, de cómo tenían que celebrar la Pascua. Debían sacrificar un cordero conforme al número de los miembros de la familia. Si la familia era pequeña, pues tenía que compartir el cordero con otra familia. Pero la sangre de ese cordero debían utilizarla para pintar los dinteles de sus puertas, porque esa noche Dios iba a castigar a Egipto haciendo morir a los primogénitos, porque Faraón había sido rebelde a las demandas de Dios vez tras vez, desobedeciendo vez tras vez, y Dios fue mostrándole su poder vez tras vez, hasta que viendo el corazón incrédulo de Faraón, Dios dijo: si no te arrepientes, mi ángel pasará
y matará a los primogénitos de Egipto. Pero Dios le había avisado a su pueblo: hagan esto, cojan la sangre y pinten los dinteles de la puerta, y cuando el ángel de la muerte pase, pasará de largo de todas aquellas casas que tenga sangre en la puerta. Y esta Pascua era un anticipo de lo que iba a ser el sacrificio de Cristo nuestro Señor. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan cuando vio a Cristo pasar. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Evangelio de Mateo nos relata que Cristo, la noche que fue entregado, estaba con sus discípulos cenando, celebrando la Pascua. Y Él esa misma noche les dijo que Él iba a ser sacrificado por ellos y que resucitaría al tercer día, conforme a las Escrituras. E instituyó lo que nosotros llamamos la Santa Cena, la comunión, la mesa del Señor, bueno, como queramos llamarla. Instituyó un rito al tomar pan y decir: esto es símbolo de mi cuerpo, que será entregado por todos vosotros. Y al tomar vino y decir: esto es mi sangre, simboliza mi sangre, que será derramada para el perdón de vuestros pecados. Y el Señor dijo: haced esto en memoria de mí. Y nosotros hoy vamos a participar de este rito, de este acto que Cristo instituyó. Vamos a participar del pan y del vino. Pero el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 32, Pablo dice que debemos hacerlo dignamente. No debemos participar de la mesa del Señor de manera indigna, sin discernir, sin entender el sacrificio de Cristo. Y es muy sencillo de entender. Cristo murió en tu lugar. Cristo murió por tus pecados, para que todos tus pecados fueran pagados. Porque en el principio, en el Edén, Dios estableció una norma, una ley. La desobediencia le excluiría al ser humano de la comunión con Dios, de la gloria de Dios. Y el ser humano falló. Nuestros primeros padres fallaron, pecaron, y el pecado les condenaba. Nosotros también hemos pecado y por tanto también nuestros pecados nos condenaban. Y como estábamos perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, Dios envió a su Hijo a ocupar nuestro lugar y juzgó en Cristo los pecados de todos nosotros. El justo fue entregado por nosotros, los injustos. Todas nuestras maldades fueron puestas sobre los hombros de Jesús, y todas las justicias de Cristo fueron atribuidas a nosotros. Esto es lo que celebramos. Si tú crees que Cristo murió por tus pecados, debes abrir tu corazón a Jesús. Debes arrepentirte, pedirle perdón a Dios, pedir que el Espíritu Santo entre en tu vida. Si ya lo has hecho, tú tienes el título de hijo de Dios. Porque a los que creen en su nombre, Dios les da el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si no lo has hecho antes, ahora lo puedes hacer. Puedes entregarle tu vida al Señor. Decirle: sí, Señor, yo acepto que Cristo murió por mis pecados. Cuando hacemos eso, estamos declarando nuestra fe en que si cerráramos nuestros ojos aquí, si muriéramos ahora, iríamos a la presencia del Señor. Estamos declarando nuestra fe en que así como Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, también nos resucitará a nosotros el día en que muramos. Esto es lo que celebramos en la Santa Cena. Y es importante entenderlo para participar de ello. Ana Ruth, por favor, ¿puedes pasar por aquí?
Y también, Montaña, por favor, puedes pasar por aquí. Ellas van a orar por el pan y por el vino y lo van a repartir. Pero antes vamos a tomarnos un tiempo breve, pero vamos a tomarnos el tiempo necesario para orar al Señor. Vamos a pedirle que Dios nos muestre, nos revele si hay alguna cosa indebida en nuestra vida. Es decir, si hay algún pecado del que no hayamos pedido perdón a Dios. Porque participar de la cena del Señor debemos hacerlo en santidad. Si hay algún pecado por el cual aún no le has pedido perdón a Dios, ahora puedes hacerlo. Cierra tus ojos y ora: Señor, te pido perdón por este pecado, sea el que sea. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay nada que hayas hecho que la sangre de Cristo no pueda revertir. Pero tienes que reconocerlo. Tienes que pedirle perdón a Dios. Ahí donde estás. Dile: Señor, mira mi corazón y ve si hay en mí alguna cosa mala. Y si Dios te revela algo, pídele perdón. Si Dios te revela que tienes algo contra tu hermano, contra tu esposa, contra alguien, propón en tu corazón arreglarlo. Cuando salgas de aquí, habla con esa persona, soluciona ese problema. Porque somos invitados a la mesa del Señor. Y en la mesa de Cristo tenemos que sentarnos en santidad. Padre, gracias por el perdón de nuestros pecados. Aleluya. Pueden orar. Gracias, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Mientras que nuestras hermanas pasan a repartir la Santa Cena, quiero decirles que hoy, en el siglo XXI, después de 21 siglos que Cristo instituyó este rito, seguimos practicándolo porque los apóstoles siguieron practicándolo y siguieron enseñando y transmitieron a los pastores este rito. Y nosotros lo seguimos practicando 21 siglos después, conforme a lo que Cristo enseñó, sabiendo que estamos anunciando que Él murió, pero también resucitó y que un día volverá. Si algo estamos celebrando en este día, es el amor incondicional de Dios. Tenemos que dar gracias, no solo por el amor de Dios que envió a su Hijo, sino por la humildad de su Hijo Jesucristo, que estuvo dispuesto a despojarse de sí mismo, tomar forma humana y, estando en la condición de hombre, humillarse hasta el extremo de dar su vida por todos nosotros. Hermanos, que ninguno de nosotros
profanemos el santo nombre de Cristo, que todos lo santifiquemos en nuestra conducta, en nuestra manera de proceder, que todos glorifiquemos a Dios, porque es lo que Él merece, que le glorifiquemos, poniendo por obra todo lo que Él nos enseña en su palabra. La palabra de Dios nos dice que Cristo dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Tenemos una promesa ciertísima de disfrutar de la gloria con Cristo. Que nada nos aparte de esa meta. De modo, hermanos, que como el Señor Jesús enseñó la noche que fue entregado, Él dice que tomó pan, lo partió, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan con gratitud en nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús. Sigue diciendo la Escritura que después de haber cenado, tomó la copa y, habiendo dado gracias, la dio a sus discípulos y les dijo: tomad, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que será derramada para la remisión de vuestros pecados. Participemos de este vino, símbolo de la sangre de Cristo. Demos gracias al Señor, mis hermanos. Bendito sea el Señor, aleluya. Alguien que quiera dar gracias a Dios por su entrega, por su sacrificio. Sí, Señor. Oh, aleluya. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.